Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, agradecidos del Señor de esta oportunidad que Él nos da de vida para honrar y glorificar su santo nombre. Quisiera cantar un especial para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Te amo, Dios, tu amor nunca me falta, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tú tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la tempestad. Te conozco como Padre, como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tú tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tú tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gloria a Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue
persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tú tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Joana Tona, tengo 32 años de edad. Les doy un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi lugar de congregación es el Tabernáculo Benecer. Les voy a dar mi testimonio de cómo el Señor me encendió la luz y espero que sea de ayuda para todos aquellos que me ven por este medio. Conozco al Señor desde que tengo aproximadamente 9 o 10 años, ya que mis padres entregaron su vida al Señor desde que tengo esa edad. Bueno, de allí yo me fui congregando con ellos en la iglesia y siempre mi papá me inculcaba que había un mediador entre los hombres y Dios, que era el Señor Jesucristo. Siempre me dijo que no me inclinara a las cosas de idolatría y imágenes. Gracias a él siempre tuve esa enseñanza y siempre mis oraciones eran siempre al Señor Jesucristo. Bueno, después de allí, cuando tuve 14 años, entregué mi vida al Señor. Pero al pasar un año, a los 15 años de edad, me aparté del Señor por cuestiones de la adolescencia, de las amistades que me rodeaban en ese momento. Bueno, como me fui al mundo, pero a pesar de que estaba haciendo las cosas incorrectas delante de Dios, siempre veía el cuidado que me hacía el Señor, pues, ya que en varias oportunidades corrí peligro y Él estaba junto a mí. Una de esas oportunidades fue que un muchacho me invita a salir, un amigo de un compañero, y cuando yo entro al carro donde él está, habían varios hombres. Entonces tuve miedo, sentí peligro por mi vida, empecé a pedirle al Señor por mi vida. Y bueno, hasta que hubo un momento que les dije que me regresaran a mi casa, y gracias a Dios regresé a mi casa y ya esa sensación no la sentía del peligro que había sentido en un momento de estar dentro del carro. Bueno, después de allí pues siguieron pasando los años, yo seguía todavía en el mundo. Dentro de mi corazón sentía un vacío en mi alma, no me sentía llena de alegría, sentía más bien era depresiones, desánimo por mi vida. Bueno, y en un momento cuando tuve 24 años de edad, conocí a mi esposo. Con él tuve la oportunidad, gracias al Señor, de tener 2 hijos. Pero yo en ese momento pensaba que a pesar de que tenía una familia, un hogar, creía que así iba a ser esa felicidad que yo siempre sentía, pero no fue así. Yo sentía todavía en mi corazón ese vacío. Y bueno, siguieron pasando los años, pero hubo un momento que el Señor le dio un alto al enemigo y me soltó, pues, y el Señor nuevamente me trajo sus brazos y me empezó a lidiar conmigo, empezó a tratar de una manera muy especial conmigo. Y bueno, allí cuando empezó a lidiar, mi papá me daba muchas palabras, mi mamá, y bueno, él lidió conmigo hasta que yo
el Señor puso en mi corazón de venir nuevamente a la iglesia donde yo me había congregado con mis padres. Y gracias a ese lidiar del Señor conmigo, nuevamente retomé las cosas del Señor. Bueno, gracias al Señor hasta el día de hoy, el Señor me ha ayudado a seguir sus pasos, encaminarme a hacer su voluntad. Cada día me ha enseñado, me ha mostrado cómo es la manera correcta de vivir, de pensar y de actuar como una hija del Señor, ya que Él ha cambiado mi manera de vestirme, de hablar, de pensar, de ver las cosas, que en el mundo en algún momento llegué a pensar que eran de aprecio para mí, pero esas cosas hay que desecharlas, porque en este mundo nada ofrece, solamente en Dios hay una vida eterna, una vida donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, sino que uno va a sentir ese gozo, esa presencia divina del Señor. Y los invito, hermanos, amigos que me puede ver por este medio, a que no dude en venir a los brazos del Señor, ya que por medio de Él logramos tener la vida eterna. Él nos va a llevar a una vida llena de gozo, de la plenitud del Señor, de su presencia absoluta. Les aseguro, porque tengo unas vivencias con el Señor muy hermosas, de que es la mejor decisión que podemos tomar, porque en Él encontramos la paz, como se lo dije anteriormente, la paz que no puede ofrecer el mundo la da el Señor. Esa paz absoluta, esa paz que ningún hombre, ningún ser humano puede dársela a otro, sino la presencia divina del Señor. Nuevamente les digo que no duden en venir a los brazos del Señor, acepte a Dios en su corazón y verá el cambio rotundo, especial, en los brazos del Señor. Bueno, Dios les bendiga y espero que sea de ayuda mi testimonio para aquellas personas y hermanos que me pueden ver por este medio. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 126. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos con la ayuda del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo, esperando que Él sea con cada uno de nosotros aquí para Él inspirar la palabra y traer la palabra que necesitamos, y también necesitamos la revelación del Espíritu Santo en todo aquel que escucha, porque si no está eso, todo lo que se pudiera decir, la revelación me refiero, todo lo que se pudiera decir o predicar o enseñar no tendrá ningún efecto para aquel que no está preparado espiritualmente, para aquel que en su corazón no hay armonía con Dios, para aquel que no está en la presencia del Señor, para aquel que no desea hacer la voluntad del Señor. Aunque pudiera hasta escuchar, puede sonar paradójico lo que estoy diciendo, pudiera estar en una iglesia, pudiera estar escuchando este mensaje, pero su corazón no está interesado en hacer la voluntad del Señor. Y si así es su condición, entonces esta predicación no le va a hacer ningún bien, porque en su corazón no tiene el deseo de hacer la voluntad del Señor. Por eso en esta hora, hermano, hermana, amigo que me escucha, es importante que su condición espiritual, su actitud espiritual sea la correcta, para que Dios pueda bendecirlo a usted, para que Dios pueda guiarlo a usted, para que el Señor pueda mostrarle lo que usted tiene que hacer. Ningún hombre conoce este camino. El que conoce el camino es el Espíritu Santo. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a través del camino. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a hacer lo correcto, a pensar lo correcto, a discernir de la manera correcta conforme a la palabra, y por consiguiente a tomar las decisiones y las actitudes correctas, las que Dios quiere.
Todo eso lo hará el Señor si en su corazón y en mi corazón está el deseo de hacer la voluntad del Señor. Se dice esto como un fundamento para que usted, quien escucha o ve este mensaje, pueda salir edificado y el Señor le pueda hablar a usted. Esa es la condición que se requiere, un corazón contrito y humillado. No despreciará al Señor, así dice la Escritura. Cuando habla de humillado, alguien que está dispuesto a reconocer sus errores, sus fallas, si su visión está errada, si lo que enseñó está errado, si lo que dijo está errado, si su actitud está errado, si las cosas que hace están erradas. Todo eso debe ser llevado al altar para ser juzgado. Nosotros debemos llevar todo al altar para ser juzgado por Dios. Y el Señor, en su misericordia, Él nos va a decir cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. ¿Para qué? Para que tomemos decisiones por Cristo, por la palabra, y podamos alinearnos al propósito de Dios. Ese es el propósito de las predicaciones, de la predicación de la palabra. Es un juicio que sale para que usted sea juzgado, para que Dios permita que el Señor nos ayude, para que sus acciones sean juzgadas. ¿Sabe usted eso? Cuando usted viene, cuando yo vengo a la iglesia, venimos para que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestros proyectos sean juzgados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a juzgar todo eso y mucho más. ¿Y cómo lo va a hacer? De acuerdo a la multimanera en que el Espíritu Santo tiene. A través de la predicación como primera opción. A través de esos siervos quienes Dios llama con su ministerio para Él hablar a su pueblo. Y a través de los dones espirituales. Por muchas vías el Señor nos lleva a que nuestras acciones sean juzgadas. Dios es el que pesa los corazones, porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, usted pudiera estar haciendo algo que a la luz de la Escritura pudiera estar correcto, pero su intención no es correcta. ¿Se dan cuenta? Eso lo sabe el Señor. Dios conoce su corazón y Dios conoce mi corazón. Dios sabe que usted pudiera estar haciendo algo que es correcto, pero su intención no es correcta. Y usted, quien me escucha, sea hombre o mujer, si usted hace algo que en apariencia está correcto a la luz de la Escritura, pero su corazón no está correcto, usted lo hace por otros motivos que no sean los cuales Dios ha determinado para que las cosas del Señor se hagan. Si usted es culpable de eso, entonces Dios está juzgando. Dios le está mostrando que lo que usted está haciendo está errado y Dios quiere que usted tome una decisión antes que venga el juicio, la sentencia de ese juicio. Lo voy a explicar con calma. Dios juzga y Dios establece un juicio de eso. Ahora, Dios no quiere que usted sea participante del juicio. Pero cuando Dios juzga algo, es para que nosotros corrijamos, para que nosotros tomemos decisiones por Cristo. Y si estamos haciendo algo errado, no importa quién sea usted, no importa su condición, ni lo que haya hecho, cuando Dios juzga algo y muestra y vindica por la palabra que algo está errado y algo está correcto, aquel que hace lo errado es la oportunidad que Dios da para que nos arrepintamos, para que le digamos al Señor, Señor, gracias, Señor,
porque tú me has hablado y yo no voy a cometer ese error más, no voy a volver a hacer eso. Yo tomo una decisión por Cristo, yo tomo una decisión para servirte. Y cuando esa persona toma una decisión, entonces Dios empieza a profundizar y a establecer las bases de esa decisión. Porque no es una decisión sin fundamento. Comienza el Señor a cavar los fundamentos para colocar las bases para la estructura que Dios va a construir. Y Dios va a lo profundo, al corazón. Y comienza Dios a hacer una limpieza. Y comienza Dios a limpiar nuestro espíritu. Si usted es una persona con un espíritu malicioso, una persona que piensa lo malo, que piensa de una manera que no es conforme a la palabra, usted necesita que el Espíritu Santo le dé una buena limpieza en su espíritu, para que ese espíritu sea la mente de nuestro Señor Jesucristo y pueda el Espíritu destapar esos canales que usted utilizaba para cosas malas. Ahora las va a utilizar para cosas buenas. Como dice la Escritura, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Viene el Espíritu y comienza a trabajar su espíritu, su imaginación, su conciencia. Hermano, todas esas cosas deben ser limpiadas. ¿Para qué? Para que el Señor pueda establecer bases sólidas en su corazón. Yo estaba hablando con un precioso hermano y él no entendía algo porque él separó lo que era el trabajo evangelístico con el trabajo doctrinal de perfección para una vida. Yo le explicaba, yo no le puedo hablar igual a alguien que no conoce a Cristo, a alguien que ya conoce a Cristo. Si no conoce a Cristo, yo debo llevarlo a la palabra para que él reciba la revelación del Espíritu, porque la fe viene por el oír la palabra. Cuando el Espíritu vivifica la palabra al pecador, el pecador va a ser convencido de su pecado. Y cuando él es convencido de su pecado, como pasó en Hechos 2, entonces ahí ellos están dispuestos a tomar una decisión por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando toman una decisión, entonces ahora el trabajo es profundizar las bases. Hay que profundizar las bases. Y cuando se trabaja en el fundamento de las bases, a lo blanco hay que llamarlo blanco y a lo negro hay que llamarlo negro. Usted no puede ocultar algo si usted quiere que Dios establezca las bases profundas de lo que Él va a construir en ese hombre. El pecado debe ser desarraigado. La palabra debe salir en perfección, en santificación, y la santificación incluye cosas que ese hombre y esa mujer hacían cuando eran mundanos. ¿Se dan cuenta? Hay que decirles la verdad, porque la verdad es la que los va a libertar. Cuando usted enseña la verdad y usted dice la verdad, porque puede pasar, voy a tomar un ejemplo, puede haber muchos ejemplos, pero uno que puede ser muy común para usted entenderlo, para lo que estoy tratando de explicar. Si es una dama que le gustaba usar pantalones, no se le puede decir que usar pantalones está bien. Hay que decirle que está errada al hacer eso, porque se está colocando una vestidura de un hombre como quebrantamiento del mandamiento original y se está prestando para ser un instrumento de sensualidad, para hacer que hombres la codicien. ¿Se dan cuenta? En vez de ser un instrumento de santidad, se convierte en un instrumento de codicia y de sensualidad.
Y si esa persona, y yo le dije a ese precioso hermano, cuando uno dice que eso se habló en un programa especial, en una de estas predicaciones especiales, cuando se habla de que acepten al Señor Jesucristo en su corazón, esas no son palabras poéticas o ambiguas, es exactamente lo que quiere decir. Que ese hombre y esa mujer reciban el Espíritu Santo. Allí es cuando Cristo estará en su corazón, hermano. ¿Y cómo Dios va a obrar o cómo va a morar en un corazón? Que ese corazón ame al pecado y practique el pecado. No puede. Y ahí la responsabilidad recae sobre el ministerio. El ministerio tiene el llamado y las herramientas dadas por Dios para llevar a esa vida, a ese hombre, a esa mujer, a la santificación, denunciar el pecado. Cuando se habla de llevarlos al nuevo nacimiento, para aquel que es el apóstol, es eso, es llevar al pueblo a la santificación, a una búsqueda del Señor, porque su corazón debe estar limpio, debe estar preparado para cuando el Señor venga en su momento, Él encuentre un corazón limpio, preparado, listo para Él morar. Y que ese corazón lo invite, porque Él no va a entrar a una casa en donde no lo invitan. Él es un caballero. Nuestro Señor Jesucristo es un caballero. Él no va a entrar a una casa en donde no lo inviten. Y si usted no lo invita, entonces Él no va a entrar. Por eso usted tiene que desearlo y pedirle al Señor, recordarle al Señor las promesas de la palabra. Y el Señor, al ver que usted quiere y que usted está interesado en recibir el Espíritu Santo, Él vendrá y sellará su corazón siempre y cuando el ministerio haya hecho el trabajo. ¿Se dan cuenta? E intenté explicarle a ese hermano que la labor que realiza un pastor es esa. Él tiene que llevar al pueblo a perfección. Pero el trabajo del evangelista es denunciar el pecado. Tiene que denunciar el pecado y tiene que llevar esos hombres a una decisión por Cristo y esas mujeres. Por eso, cuando usted, quien me escucha en esta hora, esta palabra va hacia los dos grupos, hacia personas que no han tomado decisión por Cristo, pero también para hermanos y hermanas, porque el tema es para ellos, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Muchos no lo reciben porque sus corazones no están correctos delante del Señor. Sus corazones no han tomado decisiones profundas con Dios. No es tomar nada más una decisión por Cristo, es profundizar en nuestra relación con Cristo, que nuestro corazón esté preparado. Ahora, ¿por qué? Dirá usted. Porque esa es la manera que tiene Dios para trabajar con el hombre. Para Dios establecer su reino aquí en la tierra, para Dios restaurar al hombre a su imagen y semejanza, para que el Señor pueda manifestar la vida, el carácter y el poder aquí en la tierra, su poder, su vida, el lugar donde Él va a trabajar es el corazón. El corazón es un lugar clave para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Allí es donde el Señor va a ministrar, va a morar, porque el Espíritu Santo va a hacer muchas cosas en nuestros corazones. Va a ministrar, va a interceder, va a manifestar su poder, va a manifestar su carácter, va a manifestar la vida. Él va a interceder, Él se va a manifestar. Porque las reglas de Dios, del evangelio original, no el evangelio mezclado de hoy en día, no el evangelio social de hoy en día, establece que todo hombre o mujer,
que se arrepiente de sus pecados, tiene que unirse a Cristo en cuerpo, alma y espíritu. Tiene que haber una total unidad entre Dios y el hombre, no una unidad parcial. No le sirve a Dios. Dios no puede confiar en un hombre o una mujer que le gusta hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Que su preocupación no sea hacer lo que a nuestro Señor Jesucristo le agrada, sino que su preocupación es satisfacer sus propios deseos. Entienda usted, quien me escucha en esta hora, no importa la condición en que se encuentre usted o la labor que usted realiza. Un requisito, que no va a cambiar nunca, es que Dios trabaja en el corazón del hombre, y en base al corazón del hombre es que Dios va a empezar a manifestar su vida y su carácter y su poder aquí en la tierra. El trono de Dios hoy en día es el corazón del cristiano. Allí es donde Dios va a interceder. Dios hoy en día está intercediendo es por medio de la novia. Dios hoy en día está juzgando por medio de la novia de Jesucristo, de la esposa, de su cuerpo. Una sola cosa. Dios quiere que su iglesia y él sean consumadamente una cosa. Que lo que piense Cristo sea lo que piense la iglesia. Que lo que piense y lo que haga nuestro Señor Jesucristo es lo que la iglesia, la novia, hará. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos pudieran ser cosas que contraríen la voluntad del Señor. Pero si nuestro corazón está correcto, nosotros le vamos a decir al Señor: Señor, que no se haga como yo, sino como tú. ¿Qué harías, Señor, en una situación así? Y cuando el corazón está correcto y está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, Dios se manifiesta y Dios honra esa fe. Pero, como les dije, Dios trabaja en el corazón del hombre. Dios quiere el corazón del hombre, porque en el corazón del hombre es lo que va a reflejar ese hombre o esa mujer. Muchos dicen, cuando se habla acerca de, cuando uno testifica de cosas que al Señor le desagradan, muchos, para justificarse, alegan y dicen: Dios ve el corazón del hombre. Y es tremendo que citen eso, porque precisamente ese es el problema. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Lo que está en su corazón es lo que usted cree. ¡Ojo! Dios sabe mi corazón. Dios sabe que no crees. ¿Se dan cuenta? Dios sabe que no crees. Y si no entiende: Señor, yo no entiendo, revélame, yo no quiero resistir tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Honrará Dios la confesión de un hombre o una mujer que asuma esa actitud delante del Señor? Por supuesto que lo hará. Si ese hombre, esa mujer son sinceros, son sinceras, si ellos desean hacer la voluntad del Señor, aunque no lo entiendan, Dios va a honrar esa fe. Eso que está en el corazón, Dios lo va a honrar. Pero si no está interesado, antes justifica sus malas acciones, entonces, precisamente, como
puede el Señor obrar en un corazón que no está interesado en hacer la voluntad del Señor. La Escritura dice en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo habló a través de los 12 discípulos, en este caso el apóstol Pedro, ese mensaje de revelación y para sacudir los fundamentos de esos judíos que escuchaban esa palabra, la Escritura dice que ellos, el efecto que produjo la palabra llevada por el Espíritu Santo a través de Pedro, ellos fueron compungidos de corazón. Fíjense esa expresión, compungidos de corazón. A ellos les dolió saber que todos sus actos religiosos estaban fuera de la voluntad del Señor, porque el Señor venía con el cumplimiento, no con la abolición, ojo. Porque a veces, cuando uno expresa estas cosas del Antiguo Testamento, se emplean las expresiones equivocadas. No es abolir exactamente, es cumplir. Porque usted no está aboliendo el hecho de sacrificar a una oveja en un altar. No, usted está cumpliendo el tipo cuando acepta al Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo. Y cuando el hombre y la mujer aceptan al Señor Jesucristo, están cumpliendo toda la ley y todos los tipos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a llevar a cumplir las realidades que reflejaban esos tipos. Hermano, ¿será que lo repito? Escuchen. Dios viene a cumplir el Antiguo Testamento en usted. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, lo va a llevar a cumplir la realidad de los tipos que el Antiguo Testamento reflejó. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es? Toda la ley se reduce a aceptar al Señor Jesucristo. Esa es la primera parte. A ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la segunda parte. Pero falta la más importante. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que va a hacer que el hombre y la mujer comiencen a cumplir los tipos, porque el Espíritu lo va a guiar a la verdad. Hermano, el Espíritu Santo lo va a guiar a obedecer, pero para eso necesita su corazón y necesita mi corazón. Es allí en donde Él lo va a establecer. No es en nuestra mente, no, es en nuestro corazón. Porque la revelación tiene que venir a nuestros corazones. Porque la revelación hará que veamos que este evangelio es la verdad. Que veamos que lo que nuestro Señor Jesucristo reveló en su palabra es cierto. Allí es que veremos que lo que reveló y lo que predicó el hermano Branham es la palabra revelada. Veremos la palabra. Pero si no tiene el Espíritu Santo, usted va a ver es la palabra del hombre. ¿Y qué quiere decir usted con eso, hermano? Que su fe estará fundamentado en que lo dijo el hermano Branham, no si es conforme a la palabra o no. Porque lo que predicó el hermano Branham fue la palabra. Y cuando el Señor Jesús, a través del hermano Branham, enseñó algo, todo tiene un sólido fundamento en la palabra.
Pero si no hay eso, corre un riesgo que termine creyendo algo errado porque no conoce el fundamento. Si lo dijo el hermano Branham, yo lo creo. Suena como muy fundamental y muy correcto, pero está hueco de revelación. Yo no lo creo porque lo dijo el hermano Branham. Yo lo creo porque el Espíritu Santo me confirmó que lo que el hermano Branham predicó es conforme a la palabra. Y allí es que puedo identificar una doctrina que se base en el mensaje o una doctrina que se base en la palabra. Yo puedo identificar si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que nos enseñó el hermano Branham. Pero ¿cómo puede suceder eso si su corazón no es correcto delante de Dios? ¿Cómo puede Dios discernir, juzgar algo si no hay nada con que juzgar ni con que discernir? Cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, es una experiencia. La única manera de saber si eso es cierto o no es experimentándolo. Que el Espíritu Santo, cuando en su corazón encuentre una actitud correcta, el Espíritu Santo le va a mostrar por la palabra. Una vez se habló y se repite, yo repito esa experiencia del hermano Branham en la cueva, porque a él los ministros le habían dicho que la manifestación del ángel era del diablo, que dejara eso. Y el hermano Branham, él no quería nada con el diablo. Pero el Espíritu Santo estaba en su corazón, él tenía un dilema. Y cuando él se decidió a buscar la verdad de corazón, ¿qué hizo? Antes que el ángel, lean los testimonios y verán que es así. No fue cuando vino el ángel. Antes que viniera el ángel, el Espíritu empezó a revelarle por la palabra. El errado no eres tú, el errado son ellos. Porque mira lo que dice la Escritura aquí, mira lo que dice la Escritura aquí. ¿Usted sabía eso? El ángel fue el sello de esa revelación que él estaba recibiendo en la cueva. Tanto así que llegó un momento en que él dijo, yo nunca había pensado que los errados eran ellos, yo pensaba que el errado era yo. Él jamás pensó que los errados eran los ministros, que muchos de ellos eran sus amigos. La revelación es que logró juzgar por la palabra lo errado de lo correcto. El Espíritu Santo empezó a revelarle y a juzgar lo errado y lo correcto. Y allí fue donde él se dio cuenta. Y cuando Dios ya lo había preparado y ya le había hablado por medio de la revelación, fue que vino el ángel del Señor. Muchos esperan señales, pero Dios tiene un orden. La predicación de la palabra le dice a usted lo que está errado y lo que está correcto. Pero para que usted pueda verlo, necesita primero que su corazón esté correcto. Allí es donde va a venir la revelación del Espíritu Santo. Y para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, les invito a que lean sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 10. Va a ser un solo versículo. Fíjense, muchos corazones no están correctos delante del Señor. Por eso muchos no lo han recibido, no han recibido el Espíritu Santo.
Hebreos 8, versículo 10. Vamos a fundamentar esta predicación leyendo la palabra del Señor. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Recuerden, cuando se habla de la casa de Israel, nosotros hemos sido anexados a las promesas que recibió Israel. Esas promesas no se han acabado. La única diferencia es que por medio del Espíritu, por medio de la adopción, Dios ha hecho de los gentiles y de los judíos un solo pueblo, hermano. Y las promesas para Israel son para nosotros también. Por eso, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes, ¿en dónde? En el alma de ellos. Y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hermano, que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a poner una vez más este servicio en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta preciosa palabra, por estas verdades que están aquí en la Biblia. Gracias, Señor, por esos hombres a través de los siglos que se han rendido para que el Espíritu sea una fuente en sus corazones, Señor, y la revelación saliera abundante de sus corazones, Señor. Gracias por hombres de Dios como el hermano Branham, Señor, que fueron instrumentos en tus manos, fueron fuentes en donde siempre el Espíritu brotaba agua, palabra, revelación. Oh Dios, gracias, Señor. También tú quieres hacer ese pacto con nosotros, que nosotros seamos fuentes en donde el Espíritu constantemente las 24 horas brote palabra, brote ministración de Dios, manifestación de Dios. Oh Dios, porque tú quieres, Señor, hacer una obra, un cambio de naturaleza en nuestras vidas, Señor. Padre amado, que esta palabra que se ha de hablar y que se ha hablado llegue a los corazones de tu pueblo. Sana a los que están enfermos en esta hora, porque tu Espíritu lo ha declarado, por tu llaga fuimos nosotros curados. Y también, Señor, a todos aquellos que están oprimidos por el diablo en esta hora, esas cadenas de incredulidad, de ataduras espirituales sean rotas para que tu pueblo pueda ser libre para servirte y honrarte. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ponemos una vez más este servicio en tus manos. Prepara los corazones de tu pueblo para recibir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos con el tema que el Señor nos ha dado, este importantísimo mensaje de parte del Señor, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Dios, para poder llenar a un hombre o una mujer, el corazón de ese hombre, de esa mujer deben estar correctos. Deben estar correctos. Y para eso se requiere una rendición total. El corazón de ese hombre y de esa mujer, cuando nacen, ya viene errado, hermano. Ya por causa del pecado hay una tendencia a pecar. Por causa de que fuimos concebidos en pecado, hay una tendencia en el ser humano, apenas nace, a manifestar lo malo. Es una naturaleza, pero esa no es la naturaleza de Dios.
en una naturaleza carnal del pecado. Y Dios quiere establecer su pacto con los hombres. El pacto de Dios es claro. La palabra tiene que estar en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Y para que esté en el corazón de ese hombre y de esa mujer, tiene que estar el Espíritu Santo allí. Hermano, no se trata de que usted escuche todos los mensajes y lea todos los mensajes y escuche la voz pura. No es eso, no entiende. Se trata de que Dios haya sellado su corazón con el Espíritu Santo y el Espíritu lo va a llevar siempre a la palabra, a la interpretación de Dios. Porque existen más de 3.000 denominaciones, sin incluir las que dicen que son del mensaje de la hora, que han tomado la Biblia y los mensajes y los han interpretado a su manera, no el Espíritu de Dios. El principio de una denominación es que un espíritu, escuchen bien, un espíritu tomó una cita de la Biblia o del mensaje y la interpretó, pero ese espíritu no es el Espíritu Santo. Y cuando ese espíritu toma esa cita de la Biblia o del mensaje y la dice a través de alguien a quien convenció, entonces va a haber otro que va a creer eso y otro va a convencer a otro y va a convencer a otro hasta que forman un grupo que creen lo mismo. Terminan creyendo lo mismo y terminan estableciendo sistemas para que todo aquel que llegue a ese sistema, aunque en su corazón quieren vivir para Cristo, ese sistema los moldeará conforme a la imagen y semejanza de esa denominación, a la enseñanza de esa denominación. Por eso, ellos terminan comportándose de acuerdo a la iglesia en donde van. Reflejan la doctrina que pudiera tener parte de la verdad, pero también hay parte que no es la interpretación de Dios, y eso produce un efecto mezclado. Hermano, y no importa si usted tiene la traducción original del Antiguo Testamento en arameo, en hebreo, o que usted haya escuchado los mensajes literales del hermano Branham, en la voz directa del hermano Branham. No se trata de eso. Para que pueda tener la interpretación de Dios necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, usted corre un gran riesgo de creer una falsedad. Corre un gran riesgo. Y al creer una falsedad, usted se va a unir a esa falsedad, a esa perversión, y va a dar un fruto en base a esa perversión, que en líneas generales es religión. Los convierte en religiosos y religiosas, con diferentes colores, con diferentes costumbres, con diferentes modos de hacer las cosas. Ahora, en el pacto de Dios, es fundamental que Él trabaje en el corazón del hombre. Por eso usted debe y yo entregarle nuestro corazón. Y cuando le entregamos nuestro corazón, es que vamos a estar dispuestos a obedecer lo que el Señor diga. Hermano, a eso se refiere. Entregarle el corazón a Cristo es estar dispuesto a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. A creer lo que Cristo quiere que usted crea. Saulo de Tarso mostró que su corazón estaba correcto
cuando él se fue a la Arabia a escudriñar, yo no quiero creer lo errado, yo quiero creer lo correcto. Yo estoy lleno de interpretaciones farisaicas que lo que hicieron fue confundirme y lo que hacía era perseguir a la iglesia del Dios viviente. Y eso lo hizo a partir que él recibió el Espíritu Santo, porque su corazón estaba correcto, hermano. Y a partir de allí el Espíritu empezó a enseñarle y a llevarlo a la palabra. Y tanto fue su rendición en su corazón que Dios lo tomó como el ejemplo a seguir para los mensajeros, y las cartas que él escribió son hoy en día la expresión de la palabra del Señor, hermano. Le dirá, pero ese es el apóstol Pablo. Fue Dios en el apóstol Pablo. Por eso, yo no lo creo porque lo dijo Pablo, sino porque cuadra completamente con toda la Biblia. El Espíritu me lleva a la Biblia y sé que es la verdad. Por eso sé que está correcto. ¿Se dan cuenta? Y cuando tomo la promesa de la palabra, una expresión como la que acabo de leer, yo digo, es Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando leo un mensaje del hermano Branham, yo veo el cumplimiento de la palabra, el desarrollo de la palabra. Y yo digo, eso es Dios. Pero ¿cómo lograron esos hombres eso? Porque Dios estableció el pacto con ellos desde el corazón. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Se dan cuenta? Porque estamos llamados a ser fuentes. Porque siempre el agua va a brotar de nuestros corazones. La palabra va a salir de nuestros corazones. El Espíritu Santo va a hablar por medio de nosotros. Va a actuar por medio de nosotros. Va a establecer lo correcto, aún en comportamiento. Tiene que nacer del corazón, hermano. Nuestras acciones tienen que nacer del corazón. Eso es el Espíritu Santo. Dios permita que entiendan eso. Todo lo que un creyente hace tiene que nacer del corazón, porque allí es donde está el Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo va a guiar a usted a hacer lo correcto. Porque la condición en la cual usted nació y que yo nací, éramos inhábiles para que el Espíritu Santo pudiera hacer una obra, pudiéramos ser instrumentos en las manos del Señor. Como dice la Escritura. Fíjense. Salmo 14. Miren lo que dice aquí. Esto lo dijo el Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿cómo un necio puede decir eso? No lo dice con sus labios, pero lo dice con sus hechos, hermano. Al romper la palabra, al ignorar el consejo de Dios, eso es lo que su corazón cree. Y eso es lo que él hace. ¿Y por qué él hace eso? Porque su corazón no está correcto. El pecado está allí. Él cree en el pecado. No hay Dios. Cuando usted vea el pecado en cualquiera de los estratos o lugares que se manifiesta, sus corazones
aunque sus labios pudieran decir, Dios es Dios, pero sus corazones dicen, no hay Dios. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pueden hacer manifestaciones religiosas, escuchen bien esto. Pero si lo hacen fuera de la palabra, fuera de la voluntad de Dios, sus labios glorifican a Dios, pero su corazón dice, no hay Dios. Y como Dios no hay Dios, no voy a hacer lo que yo quiera. Tiene que haber una unión entre Cristo y su esposa, entre Cristo y su iglesia. Tiene que ser un solo pensamiento. Estamos llamados a hacer un solo pensamiento. Pero hermano, yo conozco muchas parejas que el hombre piensa de una manera y la mujer de otra. Están llamados a trabajar en una sola unidad. Porque si el hombre dice una cosa y la esposa dice otra, ese va a ser un hogar de conflictos y de peleas, en donde los hijos verán una ambigüedad. En vez de ser un solo bloque unido, verán una ambigüedad, la mujer por un lado y el hombre por otro. ¿Y sabía usted que de allí es donde se agarran muchos hijos para ser rebeldes? El papá le dice, no. Y mamá, mi papá no me dio permiso. Sí, hijo, va, hágalo. O al revés, la mamá le dice, no vas a hacer eso. Y papá, mi mamá me dijo que no. No, hijo, hágalo. ¿Hay unidad allí? No. Se disipa eso. La crianza, la unidad, la formación que le pudieran dar a ese hijo se disipa porque no hay unidad. Hermano, tiene que ser una sola visión. No se trata de que Cristo diga una cosa y la iglesia termina haciendo otra. No, la iglesia tiene que hacer lo que Cristo quiere que se haga. La iglesia, cuando asume su autoridad, lo hace conforme a la voluntad de Dios, con lo que Dios haría en nuestro lugar. Eso es lo que yo haría, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso es mi esposa y por eso somos uno. ¿Podrá decir Cristo eso de usted? Sus palabras, sus enseñanzas, sus costumbres como persona, todo cuadrará con Cristo. Todo. Si no, Dios está juzgando. Entienda, separando lo bueno de lo malo, y tenemos la oportunidad de corregir, de arrepentirnos y de alinearnos al propósito de Dios. Hermano, el necio dice, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dios empieza a ver los corazones para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque el hombre, por causa del pecado, su naturaleza y sus acciones es hacia el pecado. Y para que Dios pueda unirse a un hombre y a una mujer, tiene que cambiar eso. Esa naturaleza tiene que cambiar. Esa manera de pensar tiene que cambiar. Esas acciones tienen que cambiar.
Si es un hombre o una mujer que no creían en santidad, Dios va a darle un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que ahora ese hombre entienda y abrace la santidad. Si es una mujer que a mí nadie me pone una falda, se ve que el Espíritu Santo no está allí. Pero si él abre su corazón al Espíritu Santo, el Espíritu le revela y va a abrazar la santidad, va a buscar la santidad, se va a cuidar en su manera de vestir. No va a procurar ser una bomba sexy en la calle para que los hombres la codicien. El Espíritu, el cual está trabajando en esa mujer, la va a llevar a cubrirse. ¿Se dan cuenta? Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero si hay una mujer que en vez de cubrirse se desviste más, hay una mala señal allí. Ya no está bajo la influencia de Cristo. Porque una mujer bajo la influencia de Cristo va a buscar cubrirse, hermano. No va a exhibirse para que los hombres la codicien, no. Pero esa labor la va a hacer el Señor desde el corazón. Comienza primero y la rodea a ese hombre y a esa mujer para que el Espíritu Santo lo guíe hacia la santidad y hacia lo correcto, hacer lo correcto. Porque se aproxima un parto y el Espíritu de Dios empieza a rodear a ese hombre y a esa mujer, a guiarlo a lo correcto, a leer, a buscar, a santificarse, a dejar lo malo. En ese proceso de santificación se limpia espíritu y corazón. Cosas que antes, fíjense en la conexión, cosas que antes una persona creía, el evangelio es pa' tonto, decían algunos. Y cuando viene el Espíritu Santo y limpia su espíritu, ese espíritu malicioso, cuando lo limpia, ese hombre dice, perdóname, Señor, porque lo que esa persona hace es porque lo creía. Pero ahora que el Espíritu lo convenció, limpió su mente, la verdad bajó a su corazón y ahora sí lo cree. No, el Evangelio no es para tontos, es para los hijos del Señor. Es la restauración del hombre para que le sirvamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mundo no puede entender cuando ven a una mujer que fue pecadora, a un hombre que fue pecador. Ahora lo ven en santidad, lo ven correctamente vestido, hablando lo correcto, manifestando lo correcto. Pero ¿cómo sucedió eso? Porque Dios trabaja es en el corazón. Cuando Dios limpia los canales del Espíritu, es para que la palabra llegue al corazón y lo creamos y lo confesamos, hermano. Porque usted pudiera quedar la palabra en su mente, pero tiene que bajar al corazón para que lo pueda creer. El hermano Branham dice en su corazón, o cree o no cree. O hay fe o hay incredulidad. Cuando la revelación permite a usted que la baje a su corazón, usted lo cree y usted actúa en consecuencia a eso. Por eso, cuando dicen que Dios ve el corazón y no lo de afuera, están diciendo una gran verdad. Porque el corazón manifiesta lo que ese hombre y esa mujer creen, hermano. Y los hechos, las manifestaciones, lo declaran. ¿Se dan cuenta? Su fe y mi fe se manifiestan porque no está oculto, no se esconde debajo de una cama, sino sobre la puerta, sobre
sobre encima para que todos vean la luz. Así hace Dios, porque nos convertimos en fuente y en lumbrera de la verdad, de que Dios puede cambiar a un hombre, de que Dios puede transformar a un hombre. Pero para eso, Dios necesita que usted y yo le entreguemos el corazón. Usted pudiera estar diciendo, hermano, ya yo le entregué mi corazón a Cristo desde hace tiempo. ¿Está seguro? ¿Está seguro que le entregó su corazón a Cristo? Déjeme decirle algo. Muchos dicen eso, pero sus hechos demostrarán si usted le entregó su corazón a Cristo, hermano. Porque de la abundancia de la verdad en su corazón es que va a hablar su boca. Lo que está en su corazón, eso es lo que va a salir. Hermano, yo toda la vida he creído esto, así, así, así. Eso estaba en su corazón. Y yo no lo sabía. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que usted creía. Y usted actuaba en consecuencia a lo que usted cree. Ahora, Dios quiere una entrega total del corazón. Todo. No es conservar algunas creencias personales. No, es creer todo lo que Dios dice. Hermano, cuando Dios trabaja con un hombre o una mujer, yo les estoy hablando de algo que tiene que ver con un lidiar profundo de Dios con el hombre. Muchos hombres y mujeres que han tomado decisión por Cristo han fallado en muchas cosas. Y es porque cuando entregaron su corazón, no entregaron todo lo que creen para ser juzgados. Todo lo que usted creía debe ser juzgado por Dios. Todo, absolutamente todo. Yo siempre he sido así, hermano, y me ha funcionado. Pero ya lo llevó a la palabra, sí, y es conforme a la palabra. Toda nuestra fe, o sea, lo que creemos, todo lo que nosotros creemos, todo debe ser llevado a la palabra. Tiene que haber una revisión de todo, porque pudiera colarse algo que hará que nuestras vidas espirituales no crezcan, se estanquen. Pueden haber cosas en su vida que usted crea, pero esas son personales. Eso soy yo y yo no, eso sí yo no le digo a más nadie. Dios está viendo eso y Dios dice, pero es que yo no haría eso. Hermano, tienes que unirte a mí, tiene que ser todo. ¿Se dan cuenta? Todas nuestras acciones, aún lo oculto y lo conocido, debe ser como lo haría Cristo. Es una integridad. Es todo. Dios me permite ciertas cositas. No, tú te las permites. Dios no lo permite por la palabra. Y para que pueda haber una unidad completa entre Dios y el hombre tiene que entregarle todo su corazón. Y entiéndase el concepto, lo repetiré una vez más. Entregar el corazón es entregar todas las cosas que usted cree. Todas. Y que sean juzgadas por la palabra. Porque si no pasa,
el juicio de la palabra, ¿qué debe hacer usted? Arreglar eso, pedirle perdón al Señor y corregirlo para que pueda haber una completa y consumada unidad. Recuerden que el Señor no dijo unidad a medias, dijo una consumación, es una perfecta unidad. Dios quiere esa relación con el hombre, pero Dios ve los corazones y por causa del pecado que traíamos del mundo hay muchas cosas que le damos al Señor, pero hay otras que no. Unas se las hemos dado al Señor, otras no. Y mientras usted no entregue completamente todo, Dios no puede sellar su corazón. Dios no puede vindicar su corazón. Ni tampoco puede decir que todo lo que usted hace sea palabra. Hermano, lo voy a repetir de nuevo, porque es tremendo. Uno admira a hombres como el apóstol Pablo, como el hermano Branham, como grandes hombres que uno conoció. Pero usted, quien me escucha, y yo, estamos llamados también a manifestar palabra en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra vida. Debemos manifestar a Cristo también. No se trata de que ellos son clase aparte porque Él es el profeta. No, es para nosotros. Todas las promesas del Señor son para nosotros, para que por ellas alcancemos la naturaleza divina de Dios. Hermano, porque si no lo hacemos así, limitamos el mover del Espíritu Santo y limitamos e impedimos que el Espíritu selle corazones. Ahora, este es un diagnóstico que tiene que ver con el fundamento original. Si Dios dice que del corazón es que Él va a hacer el pacto, entonces eso quiere decir que tiene que todo el corazón ser entregado. Porque como dice la misma escritura, hermano, como dice Marcos 7, porque no, fíjense, lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro, fíjense, del corazón de los hombres, estamos hablando del hombre que no ha entregado su corazón a Cristo, o que no ha entregado todo lo que él cree. Escuchen bien, no ha entregado todo lo que él cree. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. No crea que homicidio es agarrar un cuchillo y matar a alguien. Esa es la consumación. Cuando usted se enoja con su hermano, cuando usted le da la espalda a su hermano, usted es un homicida. Así dice la palabra. Los hurtos, el ladrón, sí. Las avaricias, las maldades, es hacer lo malo. Todo eso pudiera usted, escuchen bien, la maldad es el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Hermano, ¿qué me quiere decir usted con esta escritura? Que usted pudiera practicar alguna de esas cosas creyendo que está bien,
hermano, justifica ciertas acciones porque piensa de una cierta manera. Hermano, no hay que ser tan tonto. Hermano, no hay que, esta cosa hay que hacerlo de esta manera porque si no, le montan la pata encima. Y cuando uno lo lleva a la palabra, no cuadra. Pero ¿por qué ese hermano dice eso? Porque él cree que es verdad. Hermano, ella cree que es verdad. ¿Y por qué piensa que es verdad? Porque no ha rendido eso. Es una limpieza total. Si se fijan, el Espíritu Santo en esta hora está diciendo dos cosas. Muchos no han sido sellados porque no están dispuestos a renunciar a su manera de pensar en su corazón. Porque Dios va a trabajar en el corazón y Dios no puede sellar un corazón que ame al pecado, pero que menosprecie la verdad de Dios. Y también está diciendo que hay creyentes que se han estancado en sus vidas porque creen cosas que a la luz de la Escritura no cuadran. Hermano, están estancados espiritualmente. No crecen espiritualmente porque creen cosas y al creerlas, las practican. Pero tanto unos como otros, el Espíritu Santo en esta hora les recuerda las reglas de juego. Tiene que Dios trabajar en el corazón. Dios trabaja en el corazón. Tiene que entregarle todo. Tenemos que entregarle todo a Cristo. Todo lo que usted cree, llévelo a la palabra. Todo, absolutamente todo, aun las cosas más sencillas de su vida. No puede quedar un huequito. ¿Sabía usted que el hermano Branham dejó un huequito? Tenía un complejo. Porque no quería él quería que todo el mundo lo amara. Nadie quería a los Branham. Y por ahí se colió el enemigo. Y lo hizo hacer algo que Dios no quería. ¿Y cuál fue el resultado? 8 meses postrado en una cama. Hermano. Voy a decir algo que tal vez aquel que haya leído la vida del hermano Branham sabrá que lo que estoy diciendo es verdad. Y esta declaración es fuerte. ¿Sabía usted que gran parte de las campañas que hizo el hermano Branham en África no eran la voluntad de Dios? ¿Sabía usted eso? Hermano, ¿cómo va a decir usted eso? Si hasta un libro sacaron. Un profeta visita a Sudáfrica. Sí, yo sé que sacaron un libro. Pero el Señor le había dicho que fuera una ciudad. ¿Sabe usted eso? El ángel le dijo, Durban, ve a la hacienda del hermano Jackson y regrésate. Pero los ministros dijeron, tenemos programados 100 cultos por lo ancho y lo alto, por toda la geografía de Sudáfrica. El hermano Branham tenía un dilema y el enemigo lo agarró por ese huequito que él dejó. Estos hermanos me aman, ¿cómo les voy a dar yo la espalda? Y el hermano Branham dice, el ángel del Señor se le apareció enojado. Le dijo, ve con ellos, pero sufrirás las consecuencias. Porque eso no fue lo que yo te dije. Cada vez que usted lea un testimonio del hermano Branham orando por las vidas en África, recuerden,
estaba enfermo el hermano Branham. Él estaba más enfermo que esas personas. Tenía un dolor, lo agarraron esas amebas. Cada vez que veo una foto de las campañas de Sudáfrica, sepan que un hombre fuera de la voluntad de Dios estaba orando por una vida que recibía sanidad, pero que él en ese mismo momento estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Hermano, ¿por qué pasó eso? Porque él dejó un huequito y ese huequito él lo cerró después. Él le entregó ese pensamiento al Señor y el Señor empezó a hacer la obra en él. Tal vez usted tenga modos y maneras de pensar que contrarían a Dios, pero en esta hora Dios está juzgando. Tome el juicio de Dios, entréguele todo lo que está en su corazón, lo que usted cree, las cosas que usted piensa y que usted dice que es verdad, todo. Solamente así el pacto de Dios se va a cumplir. Ahí, entonces, el Señor será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Es ahí, porque es en el corazón. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu le hable en esta hora para que todos nos alineemos a la voluntad del Señor, a hacer lo que Él quiere que hagamos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Tú, Señor, tomarás estas expresiones y la vivificarás en los corazones. Cuánta insinceridad hay en corazones de hombres y mujeres que están acostumbrados a hacer las cosas a su manera y se niegan a entregar todos los compartimientos y los pensamientos y las ideas que están en su corazón, que los contaminan, porque así dice la Escritura. Que en esta hora el Espíritu hable a todos y que todos empecemos a colocar en el altar toda nuestra manera de pensar y que pueda ser juzgado a la luz de la Escritura, para que allí desechemos nuestros pensamientos y recibamos tus pensamientos. Que así sea, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la envías. Que puedan haber decisiones, corazones sellados, corazones en profundidad contigo, para que, Señor, todo lo que contamina nuestros corazones, ideas contrarias a la palabra, acciones contrarias a la palabra, puedan ser desechados y que solo el Espíritu Santo y la palabra reinen en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra predicación, el juicio de Dios, Dios separando lo bueno de lo malo, para que seamos juzgados por Dios. Tomemos el juicio de Dios, es el tiempo de hacerlo. No menosprecie la palabra, no menosprecie las predicaciones. Todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración, la mejor oportunidad para que allí en el altar pongamos todo nuestro corazón allí, toda nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el mandamiento, la convocación del Señor es orar por un derramamiento. Pero si viene el derramamiento y usted no lo cree, ¿estará usted preparado para recibirlo? Es la hora de que nuestros vasos estén preparados. Y los domingos a las 9 de la mañana, junto a nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, la predicación de la palabra, la congregación, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, Dios trabaja por medio de ese pacto. El pacto que Él ordenó. No hay otra regla.
es en el corazón y se necesita todo. Porque ahí es donde Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¿Qué significa eso? Unidad. Lo que la esposa diga es lo que el esposo piensa. ¿Se dan cuenta? Tenemos que llegar a eso. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.